Buenas noches, Buenas noches, profesor. ¿cómo están? Bien, bien, con frío. Heladito. Bien, ya. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿cierto? Me gustaría saber si tienen duda o consulta con la clase anterior. Bueno, recordarles que el día viernes tenemos clase nuevamente, ya que es la clase obviamente del día lunes que no se pudo realizar, la vamos a tener el día viernes y ahí yo les voy a habilitar la siguiente prueba, ya que corresponde al módulo de la empresa, ya y así sucesivamente. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, las notas, ¿cierto? Hoy día estaban habilitadas ya en el sistema. Para acá hay cierto quienes no han podido revisarlas, las pueden revisar. La nota de la primera prueba del módulo de la empresa. Bien, entonces no habiendo más consultas, vamos a dar inicio, ¿cierto?, a la clase de hoy, que eh, tiene obviamente por objetivo, vamos a buscar el material, ¿ya? Mm. ¿Se ve bien ahí o no? Se ve un poco chico. Vamos a agrandar un poquito más. Ahí se ve un poquito más grande. Bien, ¿cierto? Dijimos que hay diferentes organigramas dentro de las empresas. El más común, ¿cierto? Es el organigrama, perdón, vertical, ¿ya? Que este organigrama, ¿cierto? Realiza un orden, ya dentro de las funciones, desde los aspectos relevantes, tales como las funciones, ¿cierto? Su departamento, con quiénes nos tenemos que dirigir, ¿ya? Cuáles son las acciones que nosotros tenemos que realizar, ¿ya? Dentro de este punto de vista, ¿cierto? Considerar que acá, como muy bien lo señala, que un organigrama de una empresa, ¿cierto? Es una representación gráfica, ¿ya? Que tiene una jerarquía de acuerdo, ¿cierto? A la organización de una empresa. Esta organización depende netamente ya desde el punto de vista de cuántos departamentos, ¿cierto?, hay dentro de una empresa, ¿ya? Y cuáles, ¿cierto?, van a ser las funciones que van a tener, ¿cierto?, estas empresas, ¿ya? Dicho lo anterior,
se entiende, ¿cierto? Que obviamente estábamos viendo en la clase anterior las responsabilidades o dónde yo me tengo que dirigir ante alguna acción, ¿cierto? Dijimos que obviamente los profesionales o los actores, ¿cierto? Clave de un departamento, ¿cierto? Se tienen que relacionar de acuerdo a las diferentes acciones que vayan a realizar o que estén realizando, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, ¿cierto?, de organigramas, sin duda parte desde un gerente, también se puede señalar, ¿cierto?, que todos somos importantes dentro de una empresa, ¿ya? No hay persona que no sea importante, sino que todos los talentos y todas las funciones son importantes, ¿ya? Eso obviamente es primordial, eso obviamente es esencial, ¿ya? Bueno, eh, también podemos señalar, ¿cierto?, que en los departamentos de una empresa, ¿ya? Eh, ¿Qué se entiende por departamento? A ver, ¿qué pueden señalar ustedes como departamento de una empresa? ¿O qué es un departamento para ustedes dentro de una empresa? Son como el área especializada en hacer determinados tipos de trabajo. Bien, ya, bien, ¿cierto? También, ¿cierto? Como señala acá que los departamentos, ¿cierto? Se refieren, como dice acá, a un área de trabajo de una empresa, como muy bien, ¿cierto? Lo señala Alejandro, ¿ya? También, ¿cierto? Se puede decir que un departamento es aquel proceso en el que se combinan unidades funcionales denominadas departamentos en función de su área de especialización para lograr los objetivos de la empresa. Es decir, que obviamente, cada departamento dentro de una empresa tiene, ¿cierto? Sus funciones, ¿cierto? Tiene sus responsabilidades. ¿Qué departamento conocen ustedes? eh, ¿Qué departamento, cierto, conocen ustedes para que dependen de una empresa o que componen o organizan una empresa, por ejemplo? ¿O cuál creen ustedes que es el departamento más importante? Bueno, o sea, todos son importantes, pero ¿cuál creen ustedes que eh, que es el que obviamente es más esencial o todos son esenciales? Así serían todos esenciales porque cumplen todos los roles específicos para hacer la actividad de la empresa. Ya. Y nómbreme alguno de aquellos o algún departamento dentro de una empresa. A ver, Departamento de gerencia, departamento de recursos humanos, departamento de finanzas. ya, eh, no se me ocurre ninguno más. bien, Puede ser también Administración. logística, topografía dependiendo de la empresa, prevención de riesgos. bien. Bueno, cierto, como dijimos, que obviamente cada empresa, de acuerdo a su giro, de acuerdo a su funcionalidad, cierto, de acuerdo a su estructura, tiene diferentes departamentos. Y eso es muy importante porque obviamente entre más departamentos, ¿cierto? Mejor responsabilidades o mejor acciones, ¿cierto? Van a realizar, ¿ya? Desde ese punto de vista también dice que estamos hablando de un proceso estructural organizativo en el que las empresas se dividen en partes orientadas hacia las mismas tareas con el mismo de sacar el máximo rendimiento en paralelo a los objetivos prefijados. Esto quiere decir que obviamente cada departamento cumple una tarea, ¿ya? Y esto es una cadena, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es una cadena? Porque todos los departamentos, sin duda, cierto, son importantes, ¿ya? Eh, se- También, cierto, se refiere em, que, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos realiza una acción, ¿cierto? Y esta acción también, ¿cierto? Tiene que quizás, no sé, por ejemplo, realiza el tema de las liquidaciones de pago, ¿ya? Realiza ese trámite, pero además, ¿cierto? Financia quien debe pagar, ¿ya?
Entonces, ¿cierto? Como yo digo, siempre son departamentos vecinos que de una u otra forma, ¿cierto? Cumplen diferentes roles y diferentes objetivos, ¿ya? ¿Para qué? Para que nuestra misión, nuestra visión, nuestro plan estratégico, ¿cierto? Se pueda cumplir. Cuando hablamos de un plan estratégico, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿O, o quiénes componen los planes estratégicos? Esa fue una pregunta de prueba. Buenas tardes, profesor. La misión, la visión, los presupuestos, los objetivos, las Bien. metas. Bien, ¿cierto? Como dice Camila, cuando hablamos, ¿cierto? De este presupuesto, o sea, de este plan estratégico, ¿cierto? Que es la misión, visión, objetivo, plan estratégico, políticas, procedimientos, ¿ya? Metas, sin duda. Cuando los departamentos, ¿cierto? Están en el mismo objetivo, obviamente, sin duda, se va a tratar de buscar que todos cumplan sus tareas, ¿ya? También podemos señalar que dentro de estos departamentos, ¿cierto? Es necesario que las empresas alcancen diferentes objetivos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, acá tenemos la especialización de tareas. Cuanto más especialización y detalle en tareas, mayor capacidad de generar rendimiento existe, ¿ya? Si un departamento tiene muy claras sus funciones, sus tareas que deben realizar, no debería haber un incumplimiento de estas, ¿ya? Ahora, si ese departamento, ya o esa unidad, ¿cierto? Que tiene la responsabilidad de tratar de buscar, obviamente, buscar, qué sé yo, una acción, ya de acuerdo al objetivo del departamento. Por ejemplo, el departamento de recursos humanos debe tener muy bien detallada cuáles son sus funciones, ¿ya? ¿Cuáles son sus tareas? Dentro de este departamento, ¿cierto? Cada uno de los actores dirá, bueno, yo hago los contratos, tú ves el tema de bienestar, ¿cierto? Otro ve el tema de la licencia médica, de acuerdo a la capacidad que tenga este departamento, ¿ya? Pero las funciones, ¿cierto? Deben estar, ¿ya? Dice, simplificar el proceso de las operaciones de la empresa. De la mano del objetivo anterior, la departamentalización ofrece la facilidad de facilitar los procesos funcionales de la empresa, haciéndolo mucho más monitoreables y cuantificables, ¿ya? Obviamente, si yo tengo la claridad de mis procesos, de mis operaciones, ¿cierto? De acuerdo dentro de este departamento, ¿ya? O estas acciones o estas tareas. Obviamente se va a hacer con mucha más rapidez, ¿cierto? Se va a hacer con mucha más transparencia, se va a hacer, ¿cierto? Sin duda, desde una forma más quizás el proceso más ágil, ¿ya? También dice que optimiza la gestión de control, ¿ya? Sin duda, o sea, cuando hablamos dentro de aquello, dice que una estructura departamental posee un valor, una mayor facilidad en la gestión de su control, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente cada una de las áreas también tiene que tener una planificación, ¿cierto? De sus acciones, de sus tareas. También, ¿cierto? Tiene que tener una organización, ¿ya? Se están haciendo bien las tareas o no se están haciendo bien las tareas. Tenemos que tener, ¿cierto? Una dirección, ¿ya? Una ejecución y un control también. Cuando hablamos, ¿cierto? De las cuatro fases de la administración, ¿cuáles son las cuatro fases de la administración? Planificación, organización, dirección y control. Bien, ¿cierto? Cuando hablamos de estas cuatro fases de la administración, ¿ya? También están dentro de un departamento, ¿ya? Porque yo tengo que planificar mis tareas, tengo que organizar mis tareas, quién va a hacer, ¿cierto? Cada una de estas funciones, cómo se van a ejecutar, ¿ya? Y después, si es que estas tareas, ¿cierto? Se están ejecutando de la mejor forma. ¿Bien? ¿Dudas, consultas hasta ahí? ¿Sí? ¿No?
No, profe. Bien. Bueno, acá cierto está la gestión del tiempo en el trabajo. Acá cierto tenemos varios departamentos que podemos nosotros ver acá. Por ejemplo, el departamento de la gerencia, compra, recursos humanos, producción, control de gestión, marketing, comercial, venta, administración, finanzas. ¿Conocían todos estos departamentos o cuáles otros creen ustedes que pudiesen haber dentro de una empresa? En general ese ejemplo está como bastante completo. Bien. Por ejemplo, Alejandro, el departamento de compra. ¿Qué cree usted que hace el departamento de compra? Es el que genera los presupuestos, ve la cantidad de dinero que hay y realiza las compras según la planificación de la empresa. Ya, bien. Quizás también la planificación de presupuesto lo puede hacer finanzas, ¿ya? Quizás compra solamente ejecuta la adquisición, ¿cierto? De los bienes, de los servicios, ¿ya? Para esa empresa, tanto interno como externo, ¿cierto? Y también puede quizás llevar el control de la existencia, ¿ya? Eso puede ser, ¿cierto? El departamento de compras. Producción, Wanda. ¿Qué cree El, usted que es el departamento de producción? el departamento de producción se encarga de la elaboración de los productos. Ya, Puede también elaborar lo que sería el cálculo de costo de los productos, pero más que todo se encarga de, de la elaboración de los productos. bien. Por ejemplo, una empresa de confección, confección de zapatos. ¿Qué haría el departamento de producción? Se encargaría de confeccionar los zapatos. Ya. ¿Qué Mm, más? bueno, creo que eso, profe. No, no se me ocurre qué más. Claro, ¿cierto? Dentro de esta lógica podemos, ¿cierto?, mencionar que el departamento de producción, por ejemplo, como usted muy bien dice, ¿ya? A ver, veamos la secuencia, ¿ya? Veamos la secuencia. Por ejemplo, una empresa que su giro, ¿cierto?, es la elaboración de zapatos, ¿ya? ¿Ya? Todo todos van a, obviamente, ese es el objetivo, ¿ya? Y esta empresa, ¿cierto? Van a, obviamente, a realizar, o su giro es aquel que va a producir, comercializar zapatos. Por ejemplo, dentro de esta misma empresa, ¿qué haría el departamento de finanzas, por ejemplo? Carolina Núñez. El departamento de finanzas tendría que ver con el presupuesto, ¿Ya? creo también con el costo de los materiales y eso, presupuesto y el costo de los materiales. Perfecto. Bien. Em, ¿Qué más está en clase? Daniela Franco, ¿qué haría el departamento comercial y venta? Hola, profe. Yo creo que el departamento comercial de ventas se encargaría más que todo, o sea, lo que yo creo, tendría que estar muy relacionado con el de marketing y tener personas a su cargo en el cual les oferten los productos, sea por redes sociales o personalmente, que vayan a tiendas, no sé, digamos un ejemplo, que le venda, le provea zapatos a la Polar o a Ripley. Entonces, el área comercial es la que se encarga de hacerle esa venta a esa empresa. Bien, bien. ¿Qué haría, por ejemplo, Camila, el departamento de marketing?
considerando el ejemplo del giro de esta empresa que tiene la confección de zapatos. ¿Qué haría marketing? Darle la publicidad a todo lo que es la empresa, sus productos, los afiches, las redes sociales. Mm, bien. Cuando usted, cierto, habla ahí, obviamente, sin duda, está las 4 P del marketing, ¿cierto? Precio, producto, plaza y promoción, ¿ya? En eso se enfocaría. Millicent, ¿qué haría, por ejemplo, el departamento de control de gestión? Millicent, Eh, no sé, profe. No, no se me ocurre. ya. A ver, recursos humanos, A mí igual. ¿sí? eh, ¿Qué haría recursos humanos? Ve cuántas personas hay trabajando, en qué condiciones, su sueldo, em, el horario, Ya, ¿qué más? quién es su jefe directo, la jerarquía. Ya, bien. ¿Cierto? Se preocuparía netamente de lo que es los talentos, ¿cierto? Sus derechos, sus beneficios, ¿cierto? Sus prestaciones, su bienestar, ¿ya? La gestión del capital humano también que es importante. Bueno, control de gestión, eh, dentro de esta empresa de giro de calzado, netamente ve, ¿cierto? Es que efectivamente los productos están teniendo, ¿cierto? Una certificación, se están haciendo de calidad, ¿ya? Yo reviso que si es que están cumpliendo quizás con las normas, si es que el tallado está perfecto, porque una cosa es realizar la producción, ¿ya? Yo ejecuto, ¿cierto? Yo realizo los calzados, ¿ya? Pero de qué calidad estamos haciendo esos calzados? ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? Es donde aplica la gestión de control, ¿ya? También podemos hablar, ¿cierto? Cuando hablamos de control de gestión, podemos, ¿cierto? También hacer una relación con finanzas, con administración, con ventas, con marketing, ¿ya? Cuando hablamos de control de gestión, ya no tan solo vamos a ver, ¿cierto?, la producción, sino que también vamos a ver, ¿cierto?, los diferentes procesos que tenemos, ¿cierto?, dentro de nuestra empresa. Cómo nosotros, ¿cierto?, podemos hacer más amigable el trabajo, ya, y más liviano, ¿cierto?, el trabajo en cada uno de los otros departamentos, ¿ya? Bien. No tengo más alumnos. Vianis, por ejemplo, ¿qué haría el departamento de administración? Buenas noches, profe, a todos. Bueno, pienso que creo que la parte, todos los departamentos son importantes, pero la parte de administración es súper importante porque administra, como se llama, la empresa en general. ¿Ya? Administra, tiene la administración del personal, tiene la administración de los productos, tiene la administración de que todo se etiquete bien, todo salga bien. Entonces, todo como que es que el control principal de los departamentos. Es el que Ya, lleva el control de todo. Es mi opinión. bien. El departamento de administración también tiene mucha relación con el departamento de dirección o gerencia, ¿cierto? Sí, Sí, ¿cierto? Bien. Em, ¿Qué más nos falta? Producción. Ya, bien, ahí estaríamos, ¿cierto? Con estos departamentos. Bueno, ¿qué otro departamento creen ustedes que pudiese estar dentro de esta empresa?
Profe, ejemplo, Departamento de logística, limpieza podría estar también, ujú, que es el arreglo de que todo esté en orden. mm, ¿Un Eh, departamento de calidad o no? claro, es que calidad ¿Ingeniería también en puede ser control de el control gestión? de gestión, Ah, ya, claro, ok. Ya. sí. ¿Qué otro más? A ver. Yo creería que el de bodega, pero no sé si serían comercial y venta, o si sería Bodegas, aparte. bodega también lo podemos relacionar con compras, ¿ya? Porque a veces el departamento ese se llama abastecimiento, ¿ya? Y ahí cierto está obviamente el departamento de inventario que se llama, ¿cierto? O bodega, ¿ya? ¿El departamento de bienestar a qué corresponde? Recursos humanos, Ah, ya. El sí. departamento de Profe, adquisición, casi siempre los hoteles tienen departamento de adquisición. Es compras. ¿y prevención? Prevención puede que esté desde administración, puede que esté en control de gestión, también puede que esté en recursos humanos o es un departamento externo. También puede pasar. Por ejemplo, hay también, o sea, a ver, los departamentos ya dependen de las empresas, ya dependen, ¿cierto?, del giro de las empresas, ya. Puede ser cierto que una empresa, a ver, Milice en su empresa, ¿cuántos departamentos tiene? Solamente de recursos humanos, contabilidad y gestión. Ya. ¿Y gestión qué hace gestión ahí? O sea, Lo que, bueno, ¿cuál es es que la- no sé cómo podría decirlo. A ver, por ejemplo, ya está contabilidad, está recursos humanos, que estaría yo, y por ejemplo, el jefe de personal. Ya, Ve todo lo gestión, control, ve ya. la herramienta, ve todo eso. Sí, Profe, ¿el departamento de logística es aparte? logística, ¿en qué sentido? Porque podemos, logística es muy amplio. Ah, sí, sí. No, no Sí, sé, es que a lo he veces, escuchado. sí, no, a veces igual está como externo. Es que por eso Claro. porque, por ejemplo, a veces hay un departamento que se llama comunicación, Ah, ¿ya? ya. Y ese departamento de comunicaciones es cuando trata de que todos los departamentos conversen entre sí. Ya, ok. Porque Sí, yo he visto el departamento de logística, pero ahí tiene que ver como toda la parte de digitación, todas esas cosas. sí, y también logística se puede llevar al departamento de gestión, ¿ya? Ahora, por ejemplo, no sé, pues, hay empresas que obviamente no tienen tantos recursos, ¿cierto? Para crear departamentos, para crear, porque, igual, o sea, crear un departamento tiene que tener un objetivo, o sea, ¿por qué yo estoy creando el departamento de recursos humanos? ¿O por qué creen ustedes que se crea el departamento de recursos humanos? ¿Qué se cree? Porque alguien, ¿cierto?, tiene que preocuparse de los trabajadores, ¿cierto? Alguien tiene que velar por los trabajadores, ¿cierto? Alguien tiene que decir, oye, sí, ¿sabes qué? Tenemos estas vacantes, tenemos que hacer esto llamado a concurso, tenemos que hacer, ¿cierto?, este proceso de reclutamiento, tenemos que evaluar a nuestros trabajadores, tenemos, ¿cierto?, en fin, tenemos que preocuparnos del bienestar de los trabajadores. ¿Por qué está el departamento de finanzas? ¿Por qué creen ustedes, ¿cierto?, que está ese departamento de finanzas? A ver. El impuesto interno podría ser. Claro, porque alguien, ¿cierto?, tiene que preocuparse dentro de la empresa con cuánta plata tenemos, ¿cierto? ¿Cuántos Sí. son nuestros ingresos? ¿Cuántos son nuestros gastos? ¿Cuáles son los gastos, ¿cierto? ¿Cómo ingresa la plata a la empresa? ¿Ya? Y así, ¿cierto? También tenemos que distribuir estos recursos, por ejemplo, en recursos humanos, ¿cierto? En materia prima, ya en costos fijos, costos variables, ¿cierto? Dentro de una empresa, consumos básicos. Entonces alguien, ¿cierto?, tendrá que hacer, repartir la torta, ¿cierto? Para que todos obviamente puedan alcanzar un poquito de recursos de acuerdo a el cumplimiento de sus objetivos, ¿cierto? Y el quehacer cotidiano de cada uno de estos departamentos, ¿ya? ¿Para qué? Para dar cierto cumplimiento al objetivo principal de la empresa u organización. Bien, Profe, yo quiero dar una opinión.
dígame. o más bien como experiencia. En una empresa, una constructora, tiene sucursal acá en Antofagasta. Entonces yo me encargaba de hacer las compras, era logística y bodega. En cierto determinado momento yo tendría que contactar con la casa matriz en Santiago, con la encargada de finanzas, y así que ella me diera como las aprobaciones de comprar o no materiales. Que ella dijera como no, todavía no nos alcanza, esperemos al siguiente mes o a la siguiente semana, esperemos los recursos, algo así. Ya. Y Bien, eso sería cuénteme. como que todas las áreas tienen que estar bien sincronizadas. Claro, porque cuando hablamos de estos departamentos, obviamente lo ideal es que haya una conversa, ¿cierto? Que entre sí conversen, que entre sí también obviamente sepan, obviamente, cuáles son los departamentos, bueno, que los trabajadores, ¿cierto? Sepan cuáles son los departamentos que hay una vinculación dentro de esta empresa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, finanzas, lo que trabaja en finanzas no tiene idea que está compra, por ejemplo, o Sí, producción, sí, ¿cierto? No hay un diálogo, ¿ya? No hay un diálogo interno, solamente se enfocan en su dirección y en sus funciones, que también es bueno, ¿ya? Pero cuando nosotros somos parte de una empresa, tenemos que obviamente tratar y ser cierto y compartir quizás no compartir, pero saber cuál es el objetivo del departamento de ventas, por ejemplo. O sea, quizás yo no voy a ir a trabajar a ventas, pero sí tengo que saber cuál es el objetivo principal, ¿ya? ¿Cuál, cierto, es el objetivo principal de administración? ¿Qué hace la gerencia? ¿Ya? ¿Qué hace recursos humanos? ¿Qué hace, cierto, con control de gestión? Entonces, cuando no tenemos esta vinculación y cuando no, cierto, no sabemos cuáles son las acciones, obviamente hay un desconocimiento. sí. Dicho aquello, Profe, y dentro de esa misma empresa había pasado de que el gerente general de la casa matriz, al hacer unas compras millonarias de material, no consultó con finanzas a ver si había cupo para las compras, las compró igual, luego la empresa quedó en números rojos y él no sabía qué hacer y le tocó a él renunciar. Y la empresa se demoró mucho en recuperar a tener números ya verdes. Entonces, claro, y eso pasa mucho porque no hay un objetivo, no hay una lógica, ¿cierto? No hay un trabajo de coordinación entre ellos, ¿ya? Muchas empresas hoy en día, insisto, solo se dedica, ¿cierto? A cumplir sus funciones, ¿ya? Hacer sus funciones, ¿ya? Pero obviamente no tenemos, ¿cierto? Esta conversación, ¿cierto? No tenemos este trabajo en coordinación y menos en equipo, ¿cierto? Para dar cumplimiento a nuestros objetivos. Dicho aquello, dice que la gestión del tiempo es uno de los principales pilares de la productividad y el interés por este tema ha crecido alentando además por los avances tecnológicos de las exigencias de un mercado cada vez más dinámico, aunque en realidad el tiempo no podemos gestionarlo. Lo que sí podemos hacer es gestionar lo que hacemos nosotros con el tiempo que tenemos. Es decir, gestionaremos a nosotros mismos. Se entiende que por gestión del tiempo, al el reparto de una persona en distintas tareas que tiene que acometer. Cuando hablamos de la gestión del tiempo, ya dentro del trabajo, ¿cierto? Primero, obviamente, tenemos que saber cómo está constituida nuestra empresa, nuestra organización, ¿ya? La jerarquía, ¿cierto? Si es una jerarquía vertical, horizontal, mixta o circular. Después, ¿cierto? Tenemos que señalar que dice que en nuestra vida personal y profesional no son independientes la una de la otra, sino que están relacionadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente, ¿cierto? Yo cumplo una función laboralmente, ¿cierto? Pero también tengo una vida personal, ¿ya? Acciones, ¿cierto? Diferentes, ¿ya? Quizás de una misma persona, ¿ya? Pero lo que uno acá tiene que evitar, por ejemplo, es yo siempre digo, o sea, no te puedes llevar tus problemas de tu casa al trabajo. No te puedes, ¿cierto?, traer los problemas del trabajo a tu casa, ¿ya?
Entonces son situaciones diferentes, ¿cierto? Son acciones diferentes. Eh, obviamente que dependen también de una sola persona, ¿ya? La gestión del tiempo, la gestión del tiempo, ¿cierto? Es en realidad una gestión de la vida, la gestión personal y la gestión de uno mismo. Para poder llevar a cabo esto, debemos realizar las siguientes acciones. ¿Cuáles son estas acciones? Primero, definir claramente los objetivos del equipo de trabajo. Determinar qué tareas se requieren para alcanzarlos. Definir un programa de actividades o plan de trabajo. Planificar la realización de las tareas. Priorizar según los objetivos. ¿Ya? Cuando hablamos de definir claramente los objetivos del equipo de trabajo, ¿a qué nos estamos refiriendo o qué creen ustedes que sería el apartado de este primer objetivo cuando nosotros, o acciones, cuando nosotros hablamos de la gestión del tiempo en el trabajo? ¿Qué creen ustedes? A ver. El profe ¿Cuál? poner, a ver, perdón, eh, Diga. saber qué tareas van primero, Ya, o sea, por ejemplo, qué son más urgentes. ya. Pero cuando hablamos de definir claramente los objetivos del equipo de trabajo, ¿cierto? Como ustedes dicen, la gestión del tiempo. ¿Qué es ¿Cuáles son las acciones que tenemos que hacer desde lo inmediato? ¿Cierto? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que hacer, ¿cierto? Que podemos nosotros planificar, ¿ya? Porque hay funciones que uno dice, ¿sabes qué? Esto lo puedo hacer mañana, lo puedo hacer en 2 horas más, ¿cierto? Lo puedo hacer en 3 horas más. Pero como también hay funciones que obviamente yo las tengo que hacer en el momento, ya en el momento. Por ejemplo, cuando hablamos de determinar ya qué tareas se requieren para alcanzarlos, ¿cierto? Dice determinar qué tareas se requieren para alcanzar. Sin duda los objetivos, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser estas tareas, ¿cierto? Que van a dar respuesta al cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, a ver, una de las tareas que ustedes realicen dentro de su empresa u organización, que sí o sí, cierto, eh, se tienen que realizar para dar cumplimiento, por ejemplo, a las, a las acciones, ¿cierto? A las acciones cotidianas que ustedes realizan. A ver, ¿o qué tareas ustedes, por ejemplo, realizan para alcanzar los objetivos de ese departamento o de esa empresa? Profe, en una empresa que tenga que ver, en el caso mío, una ferretería, bueno, de las tantas experiencias que tuve, una que es una ferretería, las tareas prioritarias son la generación de las guías o facturas, debido al caso, la que sea, y eso declararlo ante impuesto interno el mismo día. Porque si te pasa ya luego, eh, ¿cómo se dice? Es un incumplimiento. Bien. ¿Cierto? Ahí tenemos que, por ejemplo, no sé, qué tareas, ¿cierto? Nosotros tenemos que realizar, ¿ya? Para determinar, ¿cierto? Los objetivos de esta empresa, ¿ya? O quizás también dentro de este departamento o de esta unidad, por ejemplo. Definir un programa de actividades o plan de trabajo. Siempre es importante nosotros tener un plan de trabajo, ¿ya? Una buena planificación. Créanme que con una buena planificación se va a hacer mucho más ordenado, ¿cierto? Mucho más rápido las acciones que nosotros tenemos que cumplir con nuestro plan de trabajo o nuestras actividades. Planificar la realización de las tareas. También es importante, ¿ya? Tenemos que planificar qué es lo que yo tengo que hacer ahora ya, qué es lo que puede esperar, qué es lo que no puede esperar, ¿ya? ¿Qué es lo que yo puedo delegar? ¿Ya? Porque también es importante que yo pueda delegar, ¿ya? Quizás voy a delegar mi función, pero no voy a delegar mi responsabilidad, porque la responsabilidad sigue siendo mía, ¿ya?
oye, ¿sabes qué? Tengo tanto trabajo que voy a delegar una responsabilidad, ¿cierto? Que puedan, no sé, entregar, por ejemplo, correspondencia, ¿ya? Bueno, la voy a delegar, ¿ya? Pero si se pierde algún documento va a ser mi responsabilidad, ¿ya? Yo estoy, ¿cierto?, delegando la función. Priorizar los objetivos, ¿ya? ¿Qué objetivos tenemos que alcanzar? ¿Qué objetivos son primeros? ¿Cuáles son los, lo que yo puedo, ¿cierto?, esperar? Ya también eso es importante, ¿ya? Priorizar los objetivos. Luego, se deben clasificar las tareas las funciones que nosotros hacemos, ¿cierto? Las funciones. Se tienen que clasificar en urgente e importante, ¿ya? Dice que las tareas urgentes o las acciones urgentes son aquellas que deben ejecutarse de inmediato, ¿ya? No puedo esperar ni un minuto más, yo lo tengo que realizar. Por ejemplo, menciónenme una tarea urgente que ustedes tengan que realizar en su empresa, que no puede esperar, o sea, tienen que hacerla sí o sí, por ejemplo, llegando a las 8:30 de la mañana, o sea, o a las 10 o a las 11. ¿Qué tarea creen ustedes que es urgente? Profe, yo iría con el mismo ejemplo de los días de la factura. En el trabajo que yo estaba, tenía que entregarle al bodeguero a las 8:30, más tardar 9 de la mañana, no pasar más de ahí, las vías para que le entregara a los choferes y los choferes salir a toda la zona norte y sur de Antofagasta y en algunos casos, dependiendo del día, a otras ciudades, Iquique, Calama, Talca, digo, tal. Si eso se hacía después de las 9 de la mañana, ya se hacía imposible hacer todas las actividades durante el día, los muchachos ya no podían salir a hacer nada, era imposible. O sea, no se puede pasar de esas horas y tiene que ser sí o sí en ese momento. Bien, ¿y qué pasa si usted no entrega esas guías, por ejemplo? Si yo no entrego una guía, luego van a estar llamando los proveedores, digo los clientes, que en el caso eran mineras, y eso llegado a oídos del cliente, preguntan qué es lo que está pasando, las gestiones, digamos, de mi área quedaría mal. Luego empiezan, no sé, a bajar los números, porque claro, son montos altos, entonces si no se vende, el cliente va a decir, mira, yo no quiero que me lo dé ya porque no me lo dieron, voy a comprar en otro lado. Entonces hay pérdida, también desconfianza del cliente. Por Bien, ahí iría. perfecto, ¿cierto? O sea, son acciones que yo no las puedo delegar, no puedo, ¿cierto?, decir, no, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, o sea, o sea, de esas funciones dependen, ¿cierto? Quizás las funciones de otra persona, ¿ya? La responsabilidad, ¿cierto?, de otra persona, entonces, para allá uno tiene que ir, ¿cierto? Tenemos que, obviamente, definir nosotros cuáles son nuestras tareas urgentes, ¿cierto? Cuáles son nuestras tareas importantes. Cuando hablamos de nuestras tareas importantes, ¿cierto? Son aquellas que guardan relación con los objetivos, ¿ya? Resultado y eficiencia en el largo plazo. Es decir, yo puedo, ¿cierto? Esperar, ¿ya? Quizás no hacerlo desde lo inmediato, pero si yo no cumplo esta tarea importante, obviamente no se va a cumplir el objetivo que yo quiero alcanzar, ¿ya? Ahora, uno de los beneficios de la gestión del tiempo es mejora la productividad, por supuesto. O sea, si yo tengo ordenadas mis acciones, si yo tengo cierto ordenado ya mis tareas, si yo tengo ordenado mis objetivos, si yo tengo ordenada, cierto, mi planificación, tengo una buena planificación, ya sé qué es lo que tengo que hacer primero, sé cuál, sé diferenciar, perdón, en lo urgente y en lo importante. Se me va a hacer el trabajo más rápido, se me va a hacer el trabajo más amigable, ¿ya? No sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno tiene cerro de papel y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago? Es todo urgente. Y más me están presionando para, no sé, para hacer otras funciones más. Pero acá tengo que todo esto, entonces, planifica, ¿ya? Lo urgente, lo importante, la gestión del tiempo, ¿ya? Luego dice, reduce el estrés, por supuesto, pues, o sea, si yo tengo un cerro de papeles y no sé por dónde empezar, va a estar estresado, ¿cierto? Tus trabajadores van a estar estresados, ¿ya?
Quizás cuando yo también le doy una función a un, por ejemplo, supongamos que Daniel le dice a los conductores, ya, usted para allá, para acá, y entonces, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo urgente? ¿Ya? ¿Qué carga es la que tengo que entregar primero? ¿O dónde, o a qué empresa tengo que ir primero? Sí, justamente así es. Así es. ¿Me entiendes? Porque si no, los conductores se van a estresar. Es decir, ¿qué ruta hago ahora? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta empresa? ¿Ya? Medicine, por ejemplo, si le da ciertas funciones a su cuadrilla, obviamente también tiene que haber una planificación, de acuerdo, ¿cierto? A todos los requerimientos que a ella le llegan, tendrá que hacer una clasificación, ¿cierto? Esto es urgente, esto es sí o sí o sí urgente, esto es importante, ¿ya? Esto yo lo puedo delegar, ¿me entiende? Entonces, cuando nosotros nos tratamos de ordenar, ¿ya? Dentro de esta gestión del tiempo, ¿ya? Sin duda, nuestras funciones también van a ordenarse. Nuestra planificación también va a ordenarse. Nuestra organización, por supuesto, o sea, cada uno, ¿cierto?, va a tener un rol fundamental, ¿ya? Y sin duda, si nosotros cumplimos, ¿ya? Todo aquello, uno de los beneficios más grandes va a ser mejorar nuestra calidad de vida, ¿ya? No vamos a tener funcionarios o personas o trabajadores o talentos, ¿cierto? Estresados, ¿ya? Vamos a tener, ¿cierto? Como dice acá, un equilibrio, ¿ya? Entre el trabajador y su vida personal, ¿ya? Este trabajador se va a ir a las 5:30 de su trabajo y se va a olvidar de sus funciones y se va a conectar con su familia, se va a conectar con su entorno, ¿ya? Y no va a tener, ¿cierto? Un trabajador que sale de su jornada y empieza a decir, mire, mañana te voy a hacer esto aquí, ta, 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 ta". O sea, no, eso no va a pasar. Pero tenemos que, obviamente, nosotros clasificar las tareas en urgente, importante, ¿cierto? Mejorar la gestión del tiempo en sus tres pilares fundamentales. La productividad, reduce el estrés, ¿cierto? Y mejorar la calidad de vida. Bien. Bueno, y acá, ¿cierto? Está esta lámina que nosotros podemos definir, ¿ya? Y después de esto vamos a hacer un taller para que ustedes también lo puedan ahí eh, ver. Por ejemplo, cuando la acción o las tareas es urgente e importante, hazlo ya. Tienes que hacerlo de inmediato. O sea, no puedes esperar un minuto más de hacer esa función, ¿ya? Si esta tarea o esta acción es urgente pero no importante, delega, que lo haga otra persona, ¿ya? Si esta acción es no urgente e importante, planifica cuándo lo vas a hacer. Y si esta acción es no importante y no urgente, postergar a no hacer. O cuando tengas tiempo, lo realizas. ¿Se entiende la secuencia? Es básicamente darle prioridad a ciertas actividades que hacer y cuáles se pueden ir postergando o dársela a otras personas. O sea, si tú tienes, por ejemplo, Alejandro, tienes, no sé, 20 funciones en el día, 20 funciones, o 20 tareas que tienes que hacer, ¿cierto? Sí o sí tú tienes que cumplir esas 20 tareas en el día, por ejemplo, o sea, te quedan, no sé, y tú tienes que clasificar esas tareas, ¿ya? Tú tienes que clasificar esas funciones, ¿ya? No sé, por ejemplo, trabajas en una empresa en la parte administrativa. Muy bien, tienes correos por responder, tienes así un cerro de factura, tienes así un cerro de documentos para archivar, tienes, no sé, que dar respuesta a ciertas solicitudes. Tú tienes que ver qué es lo más importante, qué es lo que tú tienes que hacer ahora ya. Pagar factura, archivar documentos, responder correo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Por ejemplo, cuando lo dice venía Franco, si yo no entrego las planillas a las 8:30 a los conductores, una,
los conductores no van a saber para dónde ir con su ruta. Dos, a la media hora, ¿cierto? Que pase, me van a empezar a llamar los otros proveedores. Entonces, esa es una función que yo tengo que hacer en hazlo ya. O sea, es importante y es urgente. Yo no puedo entregar la planilla a las 3 de la tarde, porque obviamente pierdo toda una mañana de ruta y de trabajo de esos conductores, ¿ya? Quizás Daniela dice, oye, pero también tengo que archivar las planillas anteriores. Bueno, es urgente, sí. O sea, no es urgente y tampoco es importante. Lo puedes planificar. ¿Sabes qué? En 3 días más voy a archivar. Porque esa tarea, sí, bien es cierto, me sirve para tener un orden, ¿ya? Pero no es debido a muerte. A eso quiero llegar, ¿ya? O quizás también tenga algún apoyo y decir, ¿sabes qué? Eso no es urgente y no es importante. Le voy a decir a mi secretaria, por ejemplo, que pueda hacer esa función de archivar. Delego esa función, ¿ya? O quizás para la empresa esa acción, no sea, no es importante y tampoco no es urgente. Bueno, quede ahí, que queden ahí nomás las guías de despacho. ¿Me entiendes? Pero si es, hazlo ya, entregar las guías, ¿cierto? Correspondiente al día. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a hacer un break. Son las 3 para las 8, hasta las 8:15. Luego vamos a explicar nuevamente esto y vamos a hacer un taller. ¿Cuál es el objetivo del taller? Ustedes, ¿cierto? Dentro de su vida cotidiana, laboralmente, van a decir, dentro de todas las funciones que hacen al día, ¿ya? Van a decir, bueno, van a enumerar las funciones, no más de 10 o 5 o 6, mínimo 5, máximo 10, y ustedes van a clasificar esta función, ¿ya? En 4. Hazlo ya, planifica, delega o postergar a no hacerlo, ¿ya? ¿Me entiende? Sí, profe. Bien, bueno, vamos al break y regresamos, ¿ya?
Bien, regresemos. ¿Está por ahí? Sí, profe. Sí, Ya, profe. perfecto. Bueno, como estábamos viendo, ¿cierto? Que vamos a hacer este taller, ¿ya? Ustedes van a hacer, ¿cierto? Una clasificación o van a colocar todas sus, sus actividades, ¿cierto? Que hacen cotidiana, ya dentro del día, laboralmente, ¿ya? Y van a clasificar en hazlo ya, planifica, delega y postergar a no hacer, ¿ya? Por favor. Tienen 10 minutitos, después la vamos a revisar, ¿ya? Profe, una consulta, yo que no Dígame. trabajo. Ustedes quieren, bueno, dentro de la vida cotidiana también, ¿ya? Ah, ya, ya, Dentro de la vida eso, cotidiana también. ya, profe. Yo lo voy a hacer con los trabajos anteriores porque estoy cesante. Bueno, no hay problema.
¿Tienen alguna duda, alguna consulta?
Bien, ¿cómo van? ¿Revisamos? ¿Le falta alguna todavía? ¿Dudas, consultas? Ya. Em, Bianis, cuéntenos sobre su actividad. Ya, en base de, en donde yo estoy trabajando sobre grúas, todo el mundo mío. Ya, en mis actividades, eh, importante, urgente, algo ya es que yo el diario tengo que revisar la agenda y ver que todos los trabajadores que asigné para un servicio estén en su área. Que si fueron a Concepción, que si fueron a hacer un servicio al cliente. Eso es una prioridad que yo lo tengo que hacer ya. ¿Ya? Eh, Otra cosa es, como ya me han traído de días anteriores servicios hechos, yo tengo que solicitar orden de compra y eso también es ya al cliente. Ya, lo no urgente es que yo a fin de mes yo pido las OT o hago resumen de OT. Entonces, como no es urgente, yo lo hago a fin de mes, no es urgente para hacerlo diario. Y delego al jefe de taller a, a que pida el agua que falta, que, o sea, planifico para que él pida el agua, pida los productos del aseo que necesita para yo hacerlo. Entonces, hago, delego al jefe de mecánica. Entonces, eso es como que en sí el diario que yo hago y estar pendiente de los correos, pendiente del teléfono, el de día, de noche. Entonces, eh, o sea, como que mis actividades son como al momento. Muy poco lo que yo puedo delegar muy poco lo que yo puedo, o sea, planificar, sí. A fin de mes yo hago todas las OT y solicito a fin de mes a todos los trabajadores que me envíen así sea por WhatsApp, por correo, fotos de todas sus OT para hacer sus horas de trabajo a fin de mes. Eso lo planifico yo a los 15 días, ya yo le estoy avisando a ellos. Eso Ya. sería. Y si usted no está, ¿quién realiza esas funciones? Ah, ya. Si yo no estoy aquí, trabajamos, que es mi jefe directo y mi persona. Cuando yo no estoy, mi jefe, yo le informo, jefe, voy a ausentarme por tantas horas, él tiene que estar atento al teléfono y atento a cualquier cosa que se pueda presentar. Más sin embargo, yo estoy en comunicación, eso. Bien. Dentro de esta gestión del tiempo, ahora usted puede identificar y se puede planificar de mejor manera para el cumplimiento de sus objetivos. Eh, sí,
sí puedo mejorar esa parte. Lo que pasa es que en sí, mi tipo de trabajo, o sea, yo soy recursos humanos, secretaria, todo, entonces, aparte estoy encargada del área de asignar un trabajo específico, entonces, como que estoy haciendo muchas funciones. Aquí somos dos, que es mi jefe directo y mi persona. Si no está él, tengo que estar yo. Mm. Entonces, sí, sin embargo, con mi jefe, yo me siento y planificamos, ya, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué hay que hacer? Entonces anotamos en la agenda, ya, debo hacer órdenes de compra, hartar al cliente, llamar al cliente para confirmar hora de servicio. Y mi jefe anota ya, yo debo comprar un repuesto de tal grúa. Y esa es la planificación que hacemos. Bien, Y cada muchas quien gracias. hace la función. Yo me encargo del área de recursos humanos, del área de Pérez, todo yo. Mi jefe, el área de máquinas, repuestos, arreglos, todas esas Bien, gracias, Vianis. cosas. Wanda Molina. Bueno, yo hice mi actividad de acuerdo a mi último trabajo. En Ya, mi último trabajo yo tenía muchas responsabilidades, era una empresa pequeña y yo me encargaba de diferentes áreas, de administrativo y también financiero. ya, Como urgente e importante, yo diariamente tenía que enviar un flujo diario y un informe de cómo estaban todas las cuentas de la empresa, cuánto se había vendido, cuánto dinero teníamos disponible, cómo estaban las cuentas por cobrar, cómo estaba el inventario. Entonces, era algo que tenía que hacer todos los días y sí o sí tenía que enviarlo. Entonces, tenía que hacer conciliaciones bancarias y todo eso. Y era algo que no podía posponer. Como no urgente, pero importante, sería archivar documentos. Era algo que no tenía que hacer ya en el momento, pero era muy importante porque a veces se necesitaban documentos y teníamos que tenerlos a la mano para, eh, porque si no se archivaban, después se traspapelaban y bueno, era difícil encontrarlos. Bueno, como urgente pero no importante, pienso que a veces mis jefes me llamaban para pedirme ciertas cosas que no eran importantes, pero que tenía que hacerlas porque ellos me lo pedían. A veces mi jefe me llamaba para decirme algo como, toma los productos y calculale la utilidad al 30% y me lo envías, que quiero ver algo. Entonces yo tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo, hacer los cálculos, enviárselo y nunca ni siquiera me respondía ni me decía que, o sea, no tomaba una decisión al respecto. Entonces al final era como una pérdida de tiempo, pero tenía que hacerlo. Y como no urgente y no importante, era que a veces tenía que ir a actividades de promoción de los productos o visitar a los clientes. Nosotros trabajábamos con pizzerías, entonces a veces nos invitaban a comer y tenía que ir, pero eso era en horario laboral. Entonces perdía el tiempo porque no podía hacer las actividades en oficina y luego tenía que regresar a la oficina a hacer todo el trabajo apurada porque perdí el tiempo yendo a esas actividades que no tenían nada que ver con mi trabajo. Y es todo. bien. Considerando esta actividad de la gestión del tiempo, usted ya puede planificar bien sus actividades, puede decir esto sí se tiene que hacer, esto no sé, esto quizás puede esperar un poco más, ¿me entiende? ¿Sí? Sí, Bien, bien, Wanda. Em, Alejandro Cordero. Bueno, yo hice una lista de las cosas, de las actividades que hago en la casa, básicamente, como estoy desempleado en este momento y mi último trabajo no me dejaba mucho a discernir cómo planificar mi trabajo.
le dieron trabajo Ya. más directo. Ya, Con el tema de hacer las cosas en la casa, por ejemplo, tengo el tema de poder, por ejemplo, lavar la loza, eso puede planificar durante el día. No es algo tan urgente, pues como lo podría hacer el hacer el almuerzo o hacer comida de las mascotas, que eso lo tengo planificado como urgente e importante y es hacerlo sí o sí. ya. Limpiar el dinero de la casa, el living comedor también se planifica, como lavar la loza. Tema de realizar compras, se puede delegar, lo puedo hablar con mi pareja para que lo pueda hacer ella, mientras yo puedo hacer el tema del aseo de la casa, por ejemplo. Em, Botar la basura también lo puedo delegar en caso de que esté muy ocupado. Y puse como un ejemplo también el tema de hacer el aseo de los baños que se puede planificar. Y también puse otro ejemplo de, por ejemplo, hacer un postre para el almuerzo el otro día que se puede postergar o no hacer, porque no Pero es muy importante. alguna actividad hazlo ya, así como, o sea, si Ah, tú no lo haces, o sea, no puede continuar el día, por ejemplo. claro, ahí catalogué el tema de hacer, bueno, las comidas en general y el tema de hacer la comida de mi mascota, Ya, que eso es algo importante y se tiene que hacer sí o sí con urgencia. bien, bien, Alejandro. Igual uno cuando puede planificar su día, a veces, ¿cierto? Eh, También, ¿cierto? Puede aplicar esta gestión del tiempo, ¿cierto? Clasificar tus actividades, ¿ya? Desde lo importante, desde lo urgente, ¿cierto? Desde lo no urgente y desde lo no importante, ¿ya? Para que también haya una secuencia, ¿cierto? De tus actividades, secuencia, ¿cierto? De tus acciones. Y al final, ¿cierto? Uno dice, oye, ¿sabes qué? Ha pasado medio día y no he hecho nada. También puede pasar. Bien. Richard, Buenos días, profesor. buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, es algo parecido a como lo contó la chiquilla hace muy poco, que también es un trabajo de oficina. Puta, lo primordial, perdón, lo primordial es informe de cuenta, de la cuenta corriente, cómo van los dineros de nuestra cuenta corriente, cuánto se ha rebajado comparado al día de ayer, el informe de transferencia de fondos de los negocios nuevos que estén ya con la fecha vencida, ir a depositar cheques del dinero del día y firma ante notario en caso de documentos importantes. Lo que se puede planificar, todo lo que información que pueda pedir la jefatura respecto a los negocios, ya que hay que llamar a vendedor, preguntar en qué estado está el negocio, en qué estado está el pago de ese negocio, que a veces son por eShop, internet. eh, lo que se pueda delegar, eh, todo lo que puedan ser los llamados por mal rendición de caja chica, llamados visita al vendedor en busca de información que no quiera dar, compras o solicitudes de los trabajadores que estén fuera de lo que es administración y oficina. Y eso es lo que se pueda delegar y lo que no hacer, me imagino todo lo que esté fuera de mi cargo, todo lo que no tiene nada que ver con mi cargo, Mm. eso más que nada. Por ejemplo, cuando usted me dice que tiene que ver el tema de la transacción, de los recursos, si usted no hace esa función, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Eh, Se perdería la información de cuánto ha sido el transcurso de dinero de una cuenta hacia el otro. Estaría mal ubicado esos dineros. Ya. ¿Y alguna vez ha pasado que no ha podido realizar esa función o siempre es lo que se realiza todos los días? Al menos y todos los días yo he estado, desde que estoy hace muy poco en este trabajo, entonces por lo menos no me ha sucedido. Bien, bien, Es Richard. algo que tengo Ya. que preguntar. Bien, gracias. Millicent,
Cuéntenos, Millicent. ¿Está por ahí, Millicent? Bien. Profe, tengo un inconveniente, así que paso. Ya. Carolina Núñez. Ya, profe, mire, yo mi trabajo lo hice como trabajaba antiguamente en la Universidad Católica, ¿no? Para una empresa de aseo. Nosotros trabajábamos dos turnos, un turno en la mañana y un turno en la tarde. Entonces, cuando nosotros llegábamos al turno de la tarde, nosotros urgentemente lo primero que teníamos que llegar a hacer era la sala. Por el recambio de después de almuerzo, eso era lo primordial que nosotros teníamos que llegar a hacer. Era como lo más importante hacer las salas y los laboratorios. Como para postergar, nosotros habían ciertas personas que teníamos que hacer oficinas y otras tenían destinado áreas comunes. Entonces, después de hacer salas y laboratorio en la Universidad Católica, yo generalmente me iba a hacer las oficinas. Como habían algunas oficinas que salían antes y otras más tarde, generalmente me iba a las oficinas de enfermería, trabajo social y párvulo, que eran los que salían más temprano, y administración de empresas generalmente como tenían horario de noche, sus clases, esa era la última que hacía. Esa como que la postergaba hasta cuando ya iba a salir. Y nosotros generalmente delegábamos como los pasillos, las áreas comunes, los baños, que las hacían los compañeros que estaban eh, a cargo de eso, porque después nosotros a última hora lo que sí teníamos que terminar de hacer era salas otra vez. Y si no alcanzábamos, les dejábamos una notita a nuestros compañeros que llegaban al otro día para que ellos la hicieran. Eso, así organizábamos el día ya. Ya, pero dentro de esas prioridades o dentro de de esas acciones que usted no alcanzaban a hacer en el día, por ejemplo, una de las actividades que usted me puede mencionar como el hazlo ya, o sea, si usted no hacía esa función, no podía La continuar sala, por la sala, la sala, porque como los alumnos salían a almorzar, ¿ya? a las 3 de la tarde ellos ya tenían que estar en clase, entonces nosotros entrábamos a las 2:30 y las salas tenían que estar hechas sí o sí. Eso era lo más importante que nosotros teníamos que hacer. Las salas y los laboratorios de la Universidad Católica, eso era impostergable. Y las oficinas como que nosotros la postergábamos más tarde porque obviamente estaban todavía los profesores que estaban en su oficina. Eso era lo que postergábamos hasta casi antes de salir. Y por qué usted cree que la sala y los laboratorios eran importantes? Porque había recambio de alumnos a cada cierto, por ejemplo, cada 1 hora, cada 2 horas, porque iban recambiando los alumnos a cada rato en la sala. Era Ya, lo más importante, porque si no estaban hechas, los alumnos no podían entrar a clase. claro, efectivamente. Muy Sí. bien, muy buena respuesta. Bien. ¿Alguien más que quiera comentar? Profe, puede ser, a ver, en lo que Camila. es importante, hazlo ya. Ya, Yo trabajaba en un laboratorio clínico. Bueno, casi todos mis trabajos han sido relacionados a eso. Y lo más importante antes de llegar, o sea, yo entraba un cuarto para las 8 y entraba unos minutitos antes porque para mí lo más importante era enviarle los resultados a los pacientes, los resultados que tuviesen listos. Porque si no, los pacientes empiezan a llamar a la oficina central y me llega el reto de una. Así que esa era como la función, hazlo ya. Los que no estuvieran listos lo iba dejando al transcurso del día. Lo otro, hazlo ya, lo más importante era la atención inmediata apenas llegar a los pacientes. Eso no lo podía delegar ni nada, siempre que tenía que hacerlo yo. Lo otro puede ser, espérenme, déjenme acá. ¿por qué, Camila, usted cree o piensa que el entregar un informe de un examen era el hazlo ya?
porque muchos pacientes tenían las consultas médicas con su doctor en la mañana. Entonces era muy importante que tuviesen el resultado para su diagnóstico. Correcto. O sea, bien. O sea, si usted le entregaba esa información que le iba a entregar y Claro, tener o esa sea, hay información. exámenes que tienen su proceso y se les da el tiempo a los pacientes y se les explica, pero generalmente los que eran de un día para otro, yo apenas llegaba, lo primero que hacía era eso. Mm, Lo bien. otro que en la parte después me voy a lo que era delegar, puede ser en lo que era recepción de llamada o correos cuando tenía algún asistente o alguna niña que estaba nueva o en práctica. Ya eso a veces lo delegaba porque no era una función tan importante, o sea, que requería solamente de mí. Lo otro que era importante, que yo a las 12 del día tenía que tener mi cajatura, o sea, mi caja cuadrada, la caja chica. Yo tenía que entregar sí o sí a esa hora la caja porque venía la empresa externa a retirar todo lo que era el dinero y las muestras médicas. Bien. ¿Qué Ya, más? eso no lo podía delegar y no podía dejarlo para después. Lo que podía postergar o lo hacía en la tarde en realidad porque soy una persona sumamente ordenada, entonces yo sabía, mi horario era hasta las 4:30 y yo a esa hora yo dejaba todo hecho, nunca dejaba funciones para el otro día, pero por cualquier cosa era los archivos archivar y o revisar las carpetas, que nos faltara la información que se le entregaba a diario a los pacientes, que hubiese de todo de fácil acceso, de encontrar todo. Siempre dejaba todo muy ordenado en las tardes, eh, o sea, lo postergaba para la tarde. También postergaba lo que era los inventarios de materiales, también lo hacía en la tarde, no era algo tan importante en el día, en la mañana. Y también ahí me dedicaba a enviar los resultados, los restantes. O también eso lo Ya. podía delegar como algo no tan importante durante el día a la niña que me acompañaba si es que hubiese alguien. ¿Qué más? Y Y lo que hacía, lo que sí delegaba siempre era los llamados, la recepción de llamados. Y lo otro para mí que era importante, que siempre lo dejaba hecho sí o sí, era las cotizaciones por correo. Ya. Eso era una parte fundamental del trabajo también. Contestar los correos eh, por las cotizaciones que hacían los pacientes o cualquier consulta. Eso siempre, siempre lo hacía. Bien. ¿Y alguna función que usted pudiese decir, no, es que sabes que esto no es tan importante porque no hay una secuencia en el proceso, por ejemplo? Y puede ser lo de los archivos de documentos el inventario, que no era algo que se realizaba a diario, Claro, sí, se podía, ¿cierto? Hacer otro postergar, día. Correcto. claro. Bien, gracias Camila. Bueno, cuando nosotros, ¿cierto? Podemos administrar nuestra gestión del tiempo, ¿ya? En cada una de nuestras funciones, nuestros procesos, nuestras acciones, nuestra vida cotidiana, créanme que hagan el ejercicio, ¿ya? Hagan el ejercicio cotidianamente, hagan ejercicio en sus puestos laborales y créanme que la vida se les va a ordenar mucho más, ¿ya? Van a tener, ¿cierto? Mayor planificación, mayor organización, ¿cierto? Van a tener quizás menos estrés laboral y van a tener, ¿cierto? Una mejor calidad de vida, ¿ya? Realicen esos procesos porque son fundamentales. Bien. Diana Carmona. Diana Carmona. Bianca Casanga. Bien, ahí está Bianca. Alejandro Cordero. Presente. Catherine Cornejo. Darexa Victoria Fernández. Danía Franco. Marjorie Presente, Funes. profe, presente. Ya. Marjorie Funes. Richard González. Presente, profesor.
Vianice Enríquez, Presente. Camila Latorre, Presente. Marcia Martínez, Wanda Molina, Presente. Matías Mora, Carolina Núñez, Presente, profe. Daniela Piña, Priscila Quintero, Miricen Sepúlveda, Carolina Beatriz, Marta Silva, Presente, profe. Marta Silva. Marta Silva, Alexa Terán y Ailén Valenzuela. Profe, ahí volvió mi conexión, disculpe, pero es que la Ya, verdad que la señal la tengo súper mala. Estoy acá, ya, no, está a bien, medio bien. conectada, pero acá estoy. Bien. Bueno, el día el día viernes tenemos clase y se le va a activar la segunda prueba, ¿ya? Por favor, necesito que cuando realice porque la primera prueba les fue de 15 personas que me dieron la prueba, hubieron bastante bajas notas, ¿ya? Y eso es preocupante porque la prueba siento yo que no estaba complicada para nada, ¿ya? Eran conceptos que habíamos visto en clases, ya lo reforzamos una, dos, tres, cuatro veces, ¿ya? Entonces, necesito que también lean bien las preguntas, ¿ya? Quizá habían respuesto obviamente que una palabra cambiaba todo, ¿cierto? Si estaba correcta o no, pero para que lo puedan también realizar y hacer, ¿ya? Así es que la segunda prueba solamente es alternativa, verdadero y falso, ¿ya? No es desarrollo. Así es que eso, pues, les deseo el mayor éxito en esta segunda prueba. Estudien, por favor, Profe, repasen, dígame. una consulta, ¿hasta dónde llega la segunda prueba? La segunda prueba de la fase de la administración hasta el tema de departamento de una empresa, A la que vimos poquito rato. sí, ¿ya? Ah, ya. Ya, profe. Muchas gracias. No es para nada complicado, pero hay para que puedan, ¿cierto? Ir también mejorando sus notas, ¿ya? Sí. No, Obviamente, dígame, yo no creo que me fue tan mal, según yo. ya, ¿pudo revisar su nota? Porque Sí, las notas están en el sistema. sí, no, sí, mi nota la pude revisar y según yo, arriba de un 5 yo soy feliz. Bien, bien, no hay problema, Así que ¿ya? en las dos pruebas tuve río de eso, así que no me preocupo. Bien, bien, pues, nos Profe, vemos, Muchas disculpe, gracias. dígame, Camila. que no sé bien de dónde es la prueba del viernes. Estoy buscando dónde dijo usted la fase, pero no sé, no me acuerdo de qué parte. La fase de la administración hasta departamento. La fase de la administración. No sé dónde queda eso. Sería eso donde dice lo que es la misión, la visión. Claro, o sea, planificación, organización, dirección, control, hasta departamento. ¿Ya? Ah, ya. Bien. Bueno, que descansen, nos vemos, cuídense y Buenas nos noches. vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien. Buenas Gracias. noches, Gracias, buenas profe. noches. Chao, chao. Chao, buenas noches. Noches.